Entonces, en esta oportunidad, ¿cierto? Veremos y analizaremos la quincena 6, que va desde el 13 al 24 de julio, ¿ya? En donde todo el material, ¿cierto? Que ustedes trabajen me lo tienen que enviar a este correo, ¿ya? Que hans.alvarez@deriosolas.puertomont.cl, ¿ya? En esta ocasión veremos y analizaremos el objetivo de aprendizaje número 5, el OA5, donde resolveremos problemas que involucran variaciones porcentuales en contextos diversos, usando representaciones pictóricas y registrando el proceso de manera simbólica, ¿ya? Esto quiere decir con números, ¿ya? Por ejemplo, el interés anual de los ahorros, ¿ya? Tenemos impuestos, ¿cierto? Hay varias situaciones donde nosotros vamos a analizar, ¿ya? Entonces, el objetivo de esta quincena específico es calcular el valor final de una cantidad a la cual se le aplica un descuento o un incremento de su valor expresado en porcentaje. Ya, eso es importante. Ya, acá nosotros cuando aumentemos el valor de algo o disminuyamos el valor de algo, ese aumento y ese descuento va a estar siempre dado en porcentaje. ¿Ya? Aumenta un 30%, disminuye un 40%, nunca va a ser aumenta 5.000 pesos o disminuye 10.000, no, siempre va a estar dado en porcentaje. ¿Ya? Y eso es lo que nosotros vamos a llamar a variación porcentual. Entonces nosotros tenemos que calcular esta variación porcentual en situaciones contextualizadas, ¿ya? Entonces también esto va a ser bueno porque nosotros vamos a saber en qué ámbito nosotros vamos a aplicar este concepto, ¿ya? Este concepto de porcentaje, ¿ya? Entonces, para trabajar todo esto, nosotros vamos a utilizar nuestro texto, ¿ya? Que está disponible en formato digital en esta dirección, ¿ya? Que aquel que si no lo tiene a mano, ¿cierto? Lo puede descargar de acá, o también disponible el cuaderno de actividades en este otro enlace, que es donde nosotros vamos a trabajar las actividades, ¿ya? Ahora, ante cualquier duda, ¿cierto? Háganla, ¿cierto? Mediante mi correo, envíenme una imagen, ¿cierto? Una fotito, un recorte del ejercicio que ustedes tienen dudas, ¿ya? Eh, Y si tienen duda de que, por ejemplo, ustedes lo desarrollaron y no llegaron a la respuesta, envíenme el ejercicio desarrollado. Y así yo lo voy a poder revisar, voy a poder analizar y ver dónde está el posible error. Ya, porque recuerden que muchas veces el solucionario está malo y ustedes lo están haciendo bien, pero como no les cuadra con el solucionario, piensen que está malo. Entonces, ante esas situaciones, no duden en preguntarme, ¿ya? Y yo voy a revisar el ejercicio, ver efectivamente si está bien o está mal, y yo les voy a responder, ¿cierto?, a sus correos, ¿ya? Pero si ustedes me preguntan por un ejercicio, el número tanto, la letra tanto, de la página tanto, me va a costar más y me voy a demorar más porque voy a tener que aprender el computador, voy a tener que ver el libro, ver cuál es el ejercicio, y incluso ni siquiera me dicen, profe, soy tanto tanto de tal curso, entonces tengo que estar viendo los libros octavo, el libro primero y tengo que ir viendo a qué corresponde, ¿cierto? Entonces, ustedes me envían una fotito, va a ser mucho más práctico y más rápida la respuesta. ¿Bien? Y obviamente voy a responder, ¿cierto? En un horario que corresponda, o sea, no les voy a responder a las 2 de la mañana si me llega un correo, ¿ya? Así que, ni tampoco un sábado y un domingo, ¿ya? Eso siempre dentro de los días de clases. Y ahora, si es muy urgente, ahí tendremos que ver la situación personal de cada uno. Bien, ahora, eh, la entrega de estas actividades, ya como ya se ha dicho en semanas anteriores, debe ser enviada a mi correo, ¿ya? Ahora, la actividad que ustedes realicen, que puede estar hecha en su cuaderno, en el mismo libro, ¿ya? La pueden enviar mediante fotografías, mediante escáner, en PDF, en Word, en foto, como a usted le quede más cómodo, ¿ya? Si usted no tiene cómo imprimir la guía o el instructivo, no importa, ¿ya? Ya que a mí me interesa el desarrollo de la actividad, ¿bien?
¿Se entiende, cierto? Entonces, a mí me interesa que usted desarrolle la actividad. Ahora, si usted no tiene cómo imprimir el PDF y enviarme el instructivo, no importa. ¿Ya? Me interesa el desarrollo, ¿cierto?, del ejercicio que usted resolvió durante la actividad. ¿Ya? Y obviamente establecer un horario para que ustedes puedan desarrollar su actividad. ¿Ya? Por lo general, siempre el horario que establezcan, ojalá háganlo después de la clase, porque si ustedes van a comprender y van a tener fresca la materia. ¿Ya? Entonces, ustedes van a tener yo les voy a enseñar y ustedes van a hacer el tiro. Entonces, van a tener menos dudas. ¿Ya? Eh, bueno, igual en todo caso acá el pie de página lo dice que es un mensaje de unidad técnica pedagógica, ¿cierto? Que una vez que resuelva tu actividad, envía la fotografía o escáner de tu trabajo al correo institucional del respectivo profesor para que revise el reglamento de tu aprendizaje. Recuerda que estas actividades están siendo monitoreadas y serán evaluadas formativamente. Ya, formativamente recordemos que es un trabajo como acumulativo, ¿cierto? Entonces al finalizar el periodo, nosotros vamos a sacar una nota. Entonces, dependiendo de la cantidad de guías y de instructivo que ustedes envíen, va a ser, ¿cierto?, una ponderación a su nota final. Ya va a ser una ayuda. Ahora, participen en las clases virtuales semanales porque así ustedes van a poder aclarar sus dudas online, ¿ya? O sea, si ustedes tienen dudas me las pueden hacer enseguida, ¿ya? Y entre todos, ¿cierto?, las vamos solucionando y va a ser mucho más cómodo, ¿ya? Ahora, aún así, yo igual les envío la grabación de lo que hagamos ahora, pero resulta que muchas veces cuando uno la ve de nuevo, y si les surge una duda, no va a ser lo mismo ya que no va a poder ser solucionada de manera inmediata, ¿ya? Pero sí al menos va a tener la oportunidad que si no puede acceder un día a la clase, le va a llegar por correo, ¿cierto? Ya que siempre las estoy grabando y se las estoy enviando, ¿bien? Ahora, las instrucciones para esta actividad, ¿ya? Que ustedes saben acá son súper acotadas, ¿ya? Como se hace esto, esto y esto, nada más, ¿ya? Es lo siguiente. Primero, en el texto del estudiante, van a analizar los ejemplos y las definiciones de las páginas 52, 53, 54 y 55, ¿ya? Las cuales yo resumí, ¿ya?, el trabajo de resumir y les hice un PowerPoint, ¿ya? Un PowerPoint bastante bonito, ¿cierto? Espero que les guste, ¿ya? Y vamos a analizar ahí ejemplos y definiciones de las variaciones porcentuales, ¿ya? Y ahora con toda esta información, ¿ya? Ustedes van a realizar los ejercicios de las páginas 32 y 33 de cuaderno de actividades, que lo tengo aquí también, que las vamos a analizar al final, ¿ya? Para que yo les comente qué es lo que deben hacer, ¿bien? Y el día viernes 24 de julio, ¿ya?, le va a llegar a su correo. Espero que eso, no, yo creo que sí, yo creo que lo puedo programar, para que llegue a las 8 de la mañana, una coevaluación que va a ir en conjunto con la autoevaluación, ¿cierto? Que no fue enviada el día de la quincena 4 porque como se envió la encuesta al apoderado, se envió la otra encuesta al estudiante, se enviaron como 3 o 4 encuestas, entonces ya otra más al final iba a ser como mucho sobrecargo. Entonces vamos a hacer una sola encuesta para este día, viernes 24 de julio, y se va a ser evaluada, ¿cierto?, en conjunto a todo lo que se vio anteriormente. Bien, entonces, lo primero, bueno, estas páginas que están acá, ustedes las van a leer después en su libro, se van a dar cuenta que es exactamente lo mismo que lo que yo voy a mostrarles en el PowerPoint, así que por eso no lo vamos a ver, ya porque preferí hacerles un resumen para sacar lo esencial, ¿cierto?, a lo que nos atinge, ¿cierto?, en este contenido. Bien, y luego, ¿cierto?, sí vamos a revisar estas dos páginas para yo poder orientarlos, ¿cierto?, y que ustedes puedan después resolver sus actividades sin mayor inconveniente. Bien, entonces, partamos primero con el PowerPoint, ya que es lo que tenemos acá. Si ustedes se ven, hay un poquito se ve un poquito más bonito, ¿cierto? Así que espero que les guste. ¿Ya? Ok, ya, vamos a colocar, ¿cierto?, nuestro puntero ahí, para que ustedes puedan ver mejor el mouse. Ya. Entonces, como les había dicho en un comienzo, hoy veremos las variaciones porcentuales. En donde lo primero que, bueno, como su nombre lo dice, es cómo varía un porcentaje, ¿ya? El porcentaje con respecto a algo, ¿ya? El porcentaje, cómo varía con el precio de una toalla, con el precio de un automóvil, con el precio de la benzina, ¿ya? Con el precio, no sé, de los chocolates, ¿ya? De cualquier objeto que uno pueda adquirir, ¿ya? O un servicio que uno pueda contratar,
por ejemplo, ofertas en planes de teléfono, de internet, ¿ya? Todas estas variaciones que están descritas en porcentajes es lo que vamos a analizar hoy, ¿ya? Entonces, para partir con esto, ya vamos a ver el objetivo, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros vamos a lograr hoy día es poder calcular el valor final de una cantidad a la cual se le aplica un descuento o un incremento de su valor expresado en porcentaje, ¿ya? Eso es importante. Recuerden que acá la variación porcentual puede ser un aumento o puede ser un descuento, ¿ya? Puede ser una liquidación, una oferta, puede ser un aumento, ¿cierto?, de los valores. Por lo general, por ejemplo, ¿qué aumenta siempre? El dólar, aumenta el IPC, aumenta el precio de la benzina, ¿ya? Entonces, hay varias, la UEF, entonces hay varias cosas y parámetros que aumentan siempre, ¿ya? Por ejemplo, el IVA es un aumento, ¿cierto?, de un impuesto. Entonces, también vamos a analizar esas cosas para que veamos también la aplicación que hay en la vida cotidiana, ¿bien? Entonces, teniendo listo nuestro objetivo, lo primero que vamos a ver es qué es una variación porcentual, ¿ya? Ahora, una variación porcentual va a estar dada de dos maneras. Va a estar dada de manera de un descuento o va a ser un aumento, ¿ya? Ahora, siempre en un por ciento, ¿ya? Ojo con eso, ¿ya? Nosotros no vamos a decir nunca que, por ejemplo, el producto aumenta en 1.000 pesos. No, por lo general siempre va a decir el producto aumenta en, no sé, 23%. Entonces, uno va a hablar de un porcentaje de aumento o un porcentaje de descuento, ¿ya? Ahora, si nosotros analizamos esto, ¿ya?, que tenemos acá como primera definición, nosotros podemos considerar, por ejemplo, que si nosotros colocamos el porcentaje de descuento de un valor de un producto, equivale a cancelar a 100 menos A por ciento. ¿Qué significa eso? Imaginémonos, por ejemplo, que nosotros quisiéramos comprar una mochila, ¿ya? Queremos comprar una mochila y resulta que vamos a la tienda y dice que todas las mochilas tienen un 10% de descuento. Vamos a tener dos caminos. Puedo calcular el 10% del precio y después restárselo al valor original para saber cuánto voy a pagar, o puedo aplicar la variación porcentual, que es lo que yo busco, ¿cierto?, con este concepto. ¿Y qué es lo que hago? Lo que yo hago es considerar el precio de mi mochila, o el precio original, ¿ya?, que es mi 100%, y yo le voy a descontar el 10%. Entonces, si yo tengo una oferta del 10%, ¿qué parte porcentual pagaré de la mochila? Voy a pagar solamente el 90%, ¿cierto? Entonces, a eso viene esta fórmula, ¿cierto? En donde dice que yo a mi 100%, que es el valor original, le debo siempre restar el descuento. Por ejemplo, si la mochila tiene un 10% de descuento, yo calculo el 90%. Entonces yo calculo el 90% del valor y tengo al tiro mi respuesta. No tengo para qué estar restando después, ¿ya? ¿Y por qué se hace esto? Porque, por ejemplo, de repente los porcentajes a veces son tan chiquititos o tan específicos que el resultado puede ser decimal. Y resulta que después le va a tocar restar decimales y al final se pueden confundir. Entonces, para no generar esta confusión, nosotros perfectamente podemos restar el porcentaje y luego calcular. Por ejemplo, imagínense que nosotros vamos al supermercado y ya con este tema de la pandemia queremos comprar un pijama nuevo. ¿Ya? Ya le hemos usado mucho el pijama, así que vamos a comprar pijama nuevo y resulta que vamos y nos encontramos que el pijama tiene un 30% de descuento. Pero para poder calcular cuánto voy a terminar pagando por este pijama, yo no calculo el 30%, sino yo calculo el 100 menos el 30. Entonces, en realidad, lo que yo estoy calculando es el 70% de este producto para saber cuánto voy a pagar. Y lo hago más directo. ¿Se fijan? Entonces, yo no necesito estar calculando y restando, porque al final es más trabajo. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? La idea de esto es facilitar nuestro trabajo y poder calcular la variación porcentual enseguida. Ahora, es muy importante poder identificar si es que la variación porcentual es un aumento o un descuento, ¿ya? Y obviamente van a haber palabras clave, ¿ya? Entonces ahí los vamos a ir viendo más adelante, ¿ya? Y por otro lado, así como tenemos el descuento del porcentaje, tenemos el aumento del porcentaje, ¿ya? Y en este caso va a ser análogo al anterior. O sea, si en el primer caso, en el descuento yo le restaba al 100, en el aumento yo le voy a sumar al 100. ¿Ya? Por ejemplo, imagínense que un producto sube el 20% de su valor.
Entonces yo voy a calcular, no voy a calcular el 20% y después se lo voy a sumar, sino que yo puedo calcular automáticamente el 120% y no tengo ningún problema, ¿ya? Pero es muy importante y es relevante que ustedes sepan calcular porcentaje, ¿ya? Porque no sacamos nada con calcular variaciones porcentuales si no se acuerdan cómo se calcula un porcentaje. Y ahí recordemos que el porcentaje ustedes lo vieron en los séptimos, ¿ya? Ustedes ahí aprendieron a cómo calcular porcentajes, ¿ya? Dependiendo de la situación que ustedes tenían, ¿ya? Así que eh, recordemos, ¿cierto? Ese concepto específico. De hecho, creo que el porcentaje se empieza a ver en sexto, ¿ya? Si no me equivoco, ¿ya? Pero en séptimo se da con mayor realce, ¿ya? Y ahora en octavo con el tema de la variación porcentual, ¿ya? Pero aún así, si hay muchas dudas con respecto al cálculo del porcentaje, quizás podríamos juntarnos otro día, quizás el lunes, como para poder hacer una pequeña clase para aquellos que no se acuerden de los porcentajes, pero ahí va a quedar sujeto a confirmación dependiendo de cómo encuentre la materia, si está difícil o está fácil. Bien, entonces, partamos ahora con los ejemplos, ya teniendo claro, ¿cierto?, lo que es la variación porcentual. Primero, vamos a aplicar ambos conceptos en este problema, ¿ya? Fíjense bien, lo vamos a leer y lo vamos a analizar. Dice, un producto que tenía un precio de 25.000 pesos se está liquidando con un descuento del 40%. Luego, en 2 meses más, el valor del producto aumentará un 25%. Y la pregunta es, ¿cuál será el precio final? ¿Se fijan? Entonces, fíjense bien, el precio original del producto es de 25.000. Por lo tanto, yo quiero aplicar un descuento del 40%. Entonces, ¿cuánto debo calcular yo? ¿Se entiende? Entonces, fíjense bien, yo tengo 25.000 pesos, que equivale a mi 100%, ¿cierto? Porque es mi precio original. Le descuento el 40%, por lo tanto termino pagando solamente el 60%, ¿cierto? Porque si tengo un descuento del 40, yo al 100 le descuento 40 y me equivale a estar pagando 60%. Entonces, esto es lo que yo calculo. Yo calculo el 60% de 25.000. Ahora, ¿cómo se realiza este cálculo? Alguien se preguntará, pero profe, resulta que yo no me acuerdo de cómo calcular porcentaje, ¿ya? Que quizás puede ser alguna pregunta que ustedes tengan ahora. Entonces, acá, ¿qué es lo que se hace? Se calcula el 60% de 25.000. Una forma fácil, ¿ya? Y más rápida es multiplicar 60 por 25.000 y se divide en 100. Ahora, en este ejemplo, lo que hace es primero dividir el 60 en 100 y luego se multiplica por 25.000. Ya no hay problema, Juan Pablo. Ahí después estudio de la grabación que les voy a enviar. ¿Ya? Vaya nomás. Ahora, eh, si se fijan, si yo multiplico los 60.000 por 25, o sea, los 60 por 25.000 y lo divido por 100, me da 15.000. Se fijan, me da el descuento enseguida. Me da al tiro el valor del producto si yo le aplico el 40% de descuento. No tengo que andar restando, no tengo que hacer nada extra. ¿Se fijan? Entonces a mí esta variación porcentual me ayuda bastante, ¿cierto? Para poder hacer este cálculo. ¿Ya? Entonces, resumiendo, tengo que... Profe, Dígame. es que aún tengo duda, pero porque yo me acuerdo que había que hacer como una especie de multiplicación, luego dividir algo así ¿Sí? como Como una regla 3 simple. cuando se tenía que multiplicar como cruzado, algo así, no me Sí, acuerdo muy bien de eso. O exactamente. sea, pero es que el otro día lo intenté, pero me dio una variación, o sea, otra cosa de mayor en las actividades. Ya, pero a ver, veamos acá. Es que eso va a depender mucho de cómo yo ordene la información. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Nosotros tenemos, por ejemplo, este ejercicio. Ya yo tengo que calcular el 60% de 25.000. ¿Ya? Si yo quisiera ordenar esto como en una tablita, ya que lo que vamos a ver después, que es nuestra famosa regla de simple, nosotros como queremos calcular el 60% de 25.000, acá habría como una X arriba. ¿Ya? Entonces es como lo que
lo que decía usted. Por ejemplo, esto sería como, yo quiero calcular el 60% de 25.000. Entonces acá se multiplica el 60 por 25, que es la multiplicación cruzada, ¿cierto? Si nosotros vemos que esto es como una igualdad, ¿cierto? Nosotros tenemos que multiplicar cruzado y después dividir por 100, que es lo que se hizo acá. ¿Se fijan? 60 por 25.000 dividido 100 y me dio los 15.000. ¿Ya? Entonces, en realidad, como formalmente es eso. Ahora, nosotros lo estamos viendo de una manera más práctica, más rápida, ¿ya? Para que no tengan que estar haciendo, ¿cierto?, esta multiplicación cruzada. ¿Ya? Nosotros siempre decimos, cuando sacamos el porcentaje de un número, nosotros podemos fácilmente multiplicar el porcentaje por el número y luego se divide por 100. Y nos va a dar, ¿cierto?, el valor total. ¿Ya? El valor total del porcentaje que nosotros queremos calcular. En este caso, del 60% de 25.000. ¿Ya? Entonces, yo le desconté a los 25.000 un 40%, por eso tengo este 60, y me dio 15.000. Ahora, eso es lo que vale el producto, ¿ya? Aplicándole ese 40%. Ahora, ¿qué sucede después? Ahora que el producto vale 15.000, después de 2 meses, estos 15.000 aumentan un 25%, ¿ya? O sea, este 15.000, que equivale ahora a mi 100%, ¿ya? Ojo ahí con ese cambio. Ahora el precio actual del producto es 15.000. Por lo tanto, los 15.000 equivalen a tener mi 100%. ¿Ya? Yo le debo aumentar el 25%. ¿Esto qué quiere decir? Que ahora el producto aumenta 25%, que equivale a pagar el 125% del valor del producto. ¿Ya? Y ojo acá con lo que estoy diciendo, porque esto es al revés del descuento. ¿Ya? Si bien es cierto, cuando yo tengo un descuento, yo tengo que restarle al 100% lo que voy a quitar. Cuando yo tengo un aumento, yo le debo sumar al 100%, ¿ya? Así como veíamos la fórmula de la diapositiva anterior. Pero entonces, yo al sumarle 25% a mi 100%, voy a terminar pagando el 125% del valor del producto. ¿Ya? Pero recordemos que el valor del producto actual es 15.000, no 25.000, porque 25.000 era un precio antiguo, ¿cierto? De hace 2 meses. Entonces, como ahora mi producto vale 15.000 y yo le debo aumentar el 25%, yo calculo el 125% de 15.000. ¿Ya? Que como decía su compañera, era multiplicar 125 por 15.000, dividirlo por 100, que esto es como estar multiplicando lo cruzado, y se divide por 100. Y ahí me da un valor final de 18.750. Entonces, la pregunta, ¿cuál será el precio final? El precio final del producto será de 18.750. ¿Ya? Yo sé que para muchos quizás esto es como muy enredado, ¿ya? ¿Qué sumar, qué restar, qué porcentaje, qué de aquí, qué allá? Lo sé, ¿ya? Pero estas son situaciones muy cotidianas que ustedes pueden encontrarse en su vida diaria cuando salen al centro. O sea, por ejemplo, si alguien va al súper a comprar, ¿ya? O va a una tienda a comprarse una ropa, ¿ya? O algo, un celular, ¿ya? Eh, Van a encontrarse con esta oferta, ¿ya? Por lo general siempre van a ser ofertas las que van a encontrarse, ¿ya? Difícilmente van a encontrar algo que aumente de precio, tienen que ser como cosas más específicas, ¿ya? O cosas internas, pero por lo general siempre va a decir, aprovecha el 30% de descuento, o 50% de descuento en la segunda unidad, ¿ya? Entonces, esa variación porcentual ustedes deben saber calcular, ¿ya? Es importante, ¿cierto?, que ustedes aprendan a calcular esto porque así esto les va a servir mucho y imagínense si ustedes saben calcularlo, ustedes saben que van a pagar, no sé, por ejemplo, acá en este ejemplo, ustedes saben que van a calcular con este 40% de descuento, van a pagar 15.000 y si la persona le cobra 18.000, ustedes van a poder decir que no, que está mal calculado, que en realidad debe ser 15.000 y no 18.000. ¿Se fijan o no? Entonces es muy importante esta parte, ¿cierto?, de la materia, que ustedes puedan manejarla, ¿ya? Si bien es cierto, no creo que estén todos con un cuaderno eh, por el centro haciendo los cálculos a mano, quizás algunos van a estar con el celular y la calculadora, ¿ya? Pero lo importante es que sepan resolverlo, ¿ya? Que sepan aplicarlo, porque así a ustedes les va a ser mucho más provechoso, ¿cierto?, poder hacer estos cálculos, ¿ya? Y si bien es cierto, es algo cotidiano, ¿ya? Ahora, con respecto a los descuentos, sí, es súper fácil verlo, ¿ya? Con respecto a los aumentos, por lo general es un poco más técnico,
ya un poco más de matemáticas financieras, ya tiene mucha relación con el tema de los intereses, los impuestos, eh, y ahí, ¿cierto? También lo vamos a ver con respecto en otros ejemplos más adelante, ¿ya? Entonces, para continuar, tenemos ahora un aumento, ¿ya? Tenemos un ejemplo de aumento en donde vamos a calcular, ¿cierto?, el interés simple producido por un capital de 400.000 pesos al 5% anual durante 2 años, ¿ya? Yo leo esto y quizás para algunos es chino, ¿ya? Japonés. No entienden, no saben qué se hace, ¿ya? Pero yo les voy a traducir esto en palabras más sencillas para que ustedes entiendan a qué se refiere esto, ¿ya? A ver, primero, un interés es algo que se añade, es algo que aumenta, es algo que uno gana, ¿ya? Entonces, el capital es el precio, es el valor, ¿cierto?, de lo que uno tiene, ¿ya? Mi capital es de 400.000 pesos, ¿ya? Ahora, ese capital de 400.000 pesos obtiene un aumento de un 5% cada año, ¿ya? Aumenta un año, 5%. Al segundo año, otro 5%. Al tercer año, otro 5%. Y como es un interés simple, ojo acá, interés simple, siempre se aumenta la misma cantidad, ¿ya? Porque existe otro tipo de interés, que es un interés compuesto. Y el interés compuesto es un valor que se aumenta capitalizando el valor anterior, ¿ya? Yo sé que esto es matemática financiera, ¿ya? Yo sé que para muchos esto es nuevo, ¿ya? Pero voy a tratar de explicárselo de la manera más fácil que encuentre para que así ustedes me puedan comprender, ¿ya? Yo sé que quizás algunos no van a entender nada ahora, ¿ya? Pero yo sé que si vamos haciendo más ejemplos, cada vez van a ir aprendiendo un poquito más, ¿ya? Y quizás muchos van a tener que ver nuevamente la grabación de esto para que puedan volver a comprender un poquito más, ya sabiendo y viéndolo por segunda vez. Bien, ahora, lo que yo voy a calcular simplemente es el aumento. Bueno, acá nos están pidiendo cuál es el interés simple, entonces nos están preguntando cuánto va a aumentar, ¿ya? Entonces yo tengo que calcular ahora el 5% de los 400.000 para saber cuánto voy a ganar en un año, ¿ya? Entonces yo sé que en un año voy a ganar el 5% de 400.000, ¿ya? Y luego debo hacer el cálculo para los 2 años. A ver, fíjense bien. Y acá es muy parecido, ¿cierto?, a la consulta de su compañera con el tema de la multiplicación cruzada. Primero, tenemos que para calcular el interés, determinar el interés que se genera, calculamos el 5% de 400.000, que fue lo que yo les dije anteriormente, y aquí hace esta famosa tablita, ¿cierto?, de la multiplicación cruzada, ¿ya? Y si bien es cierto, igual es útil, ¿ya? Pero a veces algunos se enredan, entonces ahí hay que ver cómo les queda a ustedes más cómodo, ¿ya? Ahora, esta tablita, con lo que tenemos a la derecha, es lo mismo, ¿ya? Acá tenemos los montos de valores, ¿cierto? Aquí tenemos arriba los totales y abajo los parciales. En este caso yo quiero saber cuánto es el 5% de 400.000. Ya, lo voy leyendo de esa manera, ¿cierto? ¿Cuál es el 5% de 400.000? Que también está escrito acá. Y para calcular, ¿cierto? Para saber este valor de X, lo que yo hago es multiplicar, ¿cierto? El 400.000 por el 5, ¿cierto? Que es lo que tengo acá. Y al multiplicar los 400.000 por 5, luego debo dividir por 100. ¿Ya? Entonces acá a la derecha tenemos, ¿cierto?, esta multiplicación. Entonces x, ¿cierto?, que es el valor que estoy buscando, va a ser igual a multiplicar 400.000 por 5, luego que esto nos va a dar 2 millones, ¿cierto? Y luego esos 2 millones los dividimos por 100 y me da como resultado 20.000. Ahora, ¿qué es lo que yo interpreto de esto? Yo interpreto de que al pasar un año, yo teniendo 400.000 pesos como capital, voy a tener una ganancia de 20.000 pesos. ¿Ya? Eso es lo que yo voy a ganar por intereses. ¿Ya? Eso es lo que yo voy a obtener, ¿cierto?, de interés al pasar un año. Pero ¿qué pasa cuando pasen 2 años? ¿Cuánto habré ganado en total? Entonces, como el primer año gané 20.000, el segundo año también voy a ganar 20.000.
Entonces, en total, voy a tener en 2 años 40.000 pesos que yo obtuve como ganancia. ¿Se entiende? Entonces, lo primero que yo hago es calcular el porcentaje al monto, que en este caso me dio 20.000, y lo multiplico por la cantidad de años que dura el periodo. En este caso duraba 2 años, por lo tanto se multiplica por 2 y obtengo el interés producido por este capital, ¿cierto? Porque eso es lo que nos están preguntando. Entonces, el interés producido durante 2 años es 40.000, porque yo ya calculé, ¿cierto?, este porcentaje que correspondía anualmente, ¿ya? Ahora, hay una fórmula, ¿cierto?, para poder resolverlo, ya que es la que está aplicado acá, que es la del interés simple, que es básicamente calcular el porcentaje del monto capital y luego multiplicarlo por la cantidad de años en este caso y va a dar igual 40.000, ¿ya? Pero en realidad es lo mismo que hicimos arriba. ¿Dudas? La cosa de esta sería como 2 millones y ahí te da como 20.000 al dividir. Sí, Porque mira, eso es lo que... sí, claro, Sí. si nosotros aplicamos, ¿cierto?, la definición que usted mismo nos comentó antes, si multiplicamos los 400.000 por 5, ¿cierto? Nosotros efectivamente obtenemos 2 millones, ¿cierto? 4 por 5 por 4, 20, más todos los ceros me da 2 millones, ¿cierto? Entonces, los 2 millones, si lo divido por 100, me quedan 20.000, ¿ya? Entonces, 20.000 es el 5% de 400.000, que es lo que a mí me estaban preguntando, ¿cuánto es? Entonces, mi respuesta es 20.000 para un año, ¿cierto? Pero como a mí me están preguntando 2 años, yo debo multiplicar los 20.000 por 2 y obtengo el interés de 2 años, ¿ya? Eso es. Entonces, yo no estoy pidiendo que se aprenda la fórmula, sino que solamente aprendan a calcular el porcentaje y lo vayamos, ¿cierto?, calculando dependiendo del periodo que se esté pidiendo, ¿ya? Para así hacerlo un poco más sencillo, ¿ya? Em, y ese es el ejercicio. Yo sé que esto es materia financiera, yo sé que esto es conceptos que no todos están familiarizados con ellos, pero son aplicaciones que tenemos en estas variaciones porcentuales, ¿ya? Aquí hay muchas aplicaciones y la mayoría, lamentablemente, en la vida diaria son relacionadas con las finanzas, ¿ya? Los intereses, los impuestos, los descuentos, las liquidaciones, todo eso en relación al dinero, ¿ya? Siempre aquí el dinero es el que va a estar metido, ¿cierto?, en estos porcentajes, en estas variaciones porcentuales, ¿ya? Ahora, veamos un tercer ejemplo que es un poco más familiar para ustedes, ya que no va a estar tan relacionado con las finanzas. Sí va a estar relacionado, pero no tanto como esta, que es en relación a la venta de un vehículo. ¿Ya? A ver, tenemos acá la imagen, ¿cierto? A la derecha. Un vehículo que se vende a 7,5 millones, IVA incluido. IVA incluido. Pregunta, ¿cuánto es el IVA que se paga por el automóvil? ¿Cierto? Ahora, vamos a pensar algo. Existe esa sigla denominada IVA, ¿ya? Que significa impuesto al valor agregado, ¿ya? Ese IVA, ese impuesto al valor agregado, es un porcentaje, sí, Sofía, estamos en eso, ¿ya? Es un porcentaje fijo que actualmente está en 19%, ¿ya? Cuando yo quiero calcular el IVA de algo, yo calculo el 19% de algo, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero calcular el IVA de un pantalón que vale 20.000 pesos, yo calculo el 19% de 20.000, ¿ya? Cuando el valor del pantalón esté sin IVA, ¿ya? Si yo tengo, no sé, eh, que por lo general, no sé, me quiero comprar un tarro de leche y el precio me lo dan sin IVA, para yo calcular el IVA tengo que calcular el 19% y luego sumar, o sea, tengo que calcular el 119%, si aplicamos las variaciones porcentuales. Entonces, este IVA es un valor fijo, ¿ya? Eso es lo bueno. Lo bueno es que siempre va a ser 19%, ¿ya? Nunca va a ser 20, nunca va a ser 18, nunca va a ser 17, no, es 19, ¿ya? Ahora, hay veces en que el IVA viene incluido y hay veces en que se debe incluir el IVA, ¿ya? Y aquí yo creo que va a estar la clave, ¿ya? ¿Por qué?
Porque cuando viene el IVA incluido, significa que a este valor, yo le puse el 100% y le puse además el 19%. O sea, tengo que considerar el 100%, el 100%, y debo considerar el IVA, que es el 19%. Por lo tanto, esos 7 millones y medio equivalen a tener el 119% del valor, ¿ya? O sea, esos 7 millones y medio corresponden al 119% porque tengo el valor original del vehículo más el impuesto y me da un total de 119, que es los 7 millones y medio. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto es el IVA que se está pagando? O sea, me preguntan ahora, ¿cuál es este 19%? Oh, dice nota. Ya, lo pongo en otro color. Entonces, ¿cuál es el 19% de lo que se está pagando? ¿Cuánto es el 19% de ese valor, cierto? Ahora, para esto, ¿cierto? Y vamos leyendo, ¿cierto? Aquí los pasos que se fueron mencionando, tenemos el IVA equivale al 19% del valor inicial fijado para un producto, que era lo que yo les decía, ¿ya? El IVA es un impuesto, ¿ya? Es un impuesto que se le agrega a un producto, ¿ya? Si el producto vale 2 millones, se le agrega el 19%, ¿ya? Ahora, el tema es que yo no sé cuánto valía este vehículo. Yo no tengo idea cuánto valía. Yo sé que ahora que tiene IVA, vale 7 millones y medio. Pero yo no sabía cuánto valía sin IVA, ¿ya? Entonces ahí va a haber un detallito, ¿ya? Por lo tanto, el precio del automóvil equivale al 119 de su valor inicial, ¿ya? Ahora, ¿por qué este 119? Lo expliqué yo acá a la derecha. ¿Por qué? Porque este valor, yo ya, yo sé que hay un 100% del valor original, luego le tuve que sumar este 19%, ¿ya? Por lo tanto, esos 7 millones y medio que acá aparecen, en realidad equivalen al 119% del valor original. ¿Por qué? Porque viene con un IVA incluido, ¿ya? Ahora, eh, ¿cómo vamos a calcular ahora el IVA de este producto? Entonces aquí nosotros vamos a hacer nuestra tablita de test simple, ¿ya? Entonces, yo sé que debo calcular, yo necesito el precio del 19% del precio del vehículo. Pero acá la diferencia con el ejercicio anterior es que yo no voy a tener un 100%, ¿ya? Porque esos 7 millones y medio no equivalen al 100%. Esos 7 millones y medio, como yo lo vi anteriormente, equivalen al 119, ¿ya? Entonces acá, pongan atención chicos, o si no, se van de pantallazo nomás y ahí lo reportamos a la profesora jefe, ¿vale? Ya. Ahora, pongan atención acá, que acá hay una diferencia muy grande con el ejercicio anterior. Yo cuando hago esta tablita, yo sé que acá en una columna coloco todo lo que es el valor, el precio, la moneda, y en otro valor, y en la otra columna debo colocar todo lo que es porcentaje, ¿ya? En este caso, los totales están arriba y los parciales están abajo. Ahora, yo quiero calcular el valor, el precio monetario del IVA respecto al precio de este vehículo. Pero como este vehículo dice que viene con el IVA incluido, significa que esos 7 millones y medio equivalen al 119%. ¿Ya? Esos 7 millones y medio equivalen al 119%, ¿ya? Que es el que está acá. ¿Ya? Entonces, yo acá, cuando hago esta multiplicación, tengo 7 millones y medio multiplicado por 19, ¿cierto? Esta multiplicación cruzada, ya que dijimos que se puede resolver, 7 millones y medio por 19,
Y el resultado se divide, ¿cierto?, por 119. No se va a dividir por 100, ¿ya? Y ahí está la diferencia. Porque este valor de 7 millones y medio, como lo dije anteriormente, equivalen a estos 119. Entonces yo digo 7 millones y medio por 19 dividido 119 y me da un total aproximado de 1.197.479 pesos. Por lo tanto, ese 19% que yo quería calcular, que es el IVA, ¿cierto?, de este vehículo, es igual a 1.197.479 pesos aproximado. Entonces, acá para calcular porcentaje, recuerden que es multiplicar y dividir, ¿ya? Eso es todo lo que se debe saber para sacar porcentaje. Multiplicamos, dividimos, ¿ya? Ahora, ¿por cuánto multiplicamos? Por 19, porque es el IVA. ¿Y por cuánto dividimos? En este caso va a ser 119, porque el valor que nosotros estamos considerando considera el 100% más el 19, porque el IVA estaba incluido. Si hubiera dicho sin IVA, ¿ya?, o hubiera dicho más IVA, que es por lo general cuando salen los precios netos, solamente hubiéramos dividido por 100, ¿ya? Pero como acá venía el IVA incluido, dividimos por 119, ¿ya? Esa es como la diferencia entre uno y otro, ¿bien? Entonces, yo sé que hay ejercicios que son más atingentes a su realidad y hay ejercicios que son más alejados de su realidad, ¿ya? Pero aún así, viendo uno u otro, en ambos se están utilizando estos conceptos, ¿ya? Y no solamente en estos conceptos se ve el IVA, o sea, o se ve la variación porcentual. De hecho, acá yo les traje ejemplos de usos de los porcentajes, ¿ya? Para que no vean que siempre se va a utilizar en algo solamente. Entonces, bueno, uno de los usos que está más presente, ¿cierto?, es calcular el impuesto al valor agregado, ya que es el IVA, que es el 19% de un cierto producto o servicio, ¿ya? O el índice de precio al consumidor, que es el famoso IPC, ya que se habla mucho en el tema de las noticias, ¿cierto? Que el IPC sube, que el IPC baja, que la canasta de bienes y servicios que consume el hogar, ¿cierto? Entonces, acá, ¿cierto? Este IPC, este porcentaje que varía, no es como el IVA, que el IVA siempre es 19, el IPC es un índice porcentual que varía, que puede ser positivo, puede ser negativo, ¿ya? Dependiendo si sube o no baja los precios. Por ejemplo, mide la variación de los precios de las canastas de bienes y servicios que consume el hogar. Por ejemplo, la luz, el agua, el transporte, la alimentación, ¿ya?, la educación. Entonces, si suben los valores, sube el precio de la benzina, sube el precio del pan, suben los pasajes, sube el agua, sube la luz, el IPC sube en un porcentaje, ¿cierto? Pero si baja el precio de la luz, bajan los planes de celulares, bajan los alimentos, el IPC va a bajar, ¿cierto? Entonces, hay un sub y baja, ¿cierto?, de índice, que esto se va viendo mensualmente y se van publicando, obviamente, los IPC, ¿cierto?, de cada mes en el país, ¿ya? Entonces, es importante, ¿cierto?, también que considerar estos índices que nos pueden aparecer en el... Profe, no entiendo nada. Pero estos son ejemplos de uso. Mal. ¿Han visto las noticias de los IPC? Sí, Sí, ¿cierto? Pero el IPC, más que el cómo averiguar y calcular un IPC, lo importante del IPC es el número, el porcentaje. El 1%, el 0,6%, el 2%, el menos 0,5%. Lo importante es saber el número, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo conociendo ese numerito, ese porcentaje, yo voy a poder hacer los cálculos correspondientes. Por ejemplo, no sé, si una familia gasta 200.000 pesos mensuales en gastos comunes, y el IPC ahora subió un 1%, ¿cuánto va a gastar ahora la familia? Entonces nosotros tenemos que calcular el 101% de los 200.000 para saber cuánto va a gastar este mes. ¿Por qué? Porque hubo un aumento porcentual de este famoso IPC. Entonces, en vez de calcular el 1% de los 200.000 y sumárselo, yo calculo el 101 y así tengo el resultado de manera inmediata, ¿ya? Yo sé que para muchos esto es como estar hablándoles en otro idioma, ¿ya?
pero a medida que vayamos haciendo los trabajos, ¿cierto? Porque después vamos a revisar, ¿cierto? Nuestros ejercicios, ¿ya? Se van a dar cuenta de cómo yo voy aplicando esto, ¿ya? Porque yo sé que la aplicación es más difícil que el ejercicio matemático escrito en números, ¿ya? Pero vamos a ver, ¿cierto? Esta aplicación más adelante, ¿ya? Ahora, eh, otra cosa en donde se ve el uso de los porcentajes en el tema de los intereses, ¿ya? Los intereses o los descuentos que se aplican en ciertos productos o deudas, ya están presentes todo en porcentaje, ya porcentaje de descuento, el porcentaje de interés, ya todo esto está dado en porcentaje. Y obviamente hay fórmulas asociadas, que obviamente nosotros no nos vamos a interiorizar en esto, pero sí es bueno que también sepan y conozcan que también, por ejemplo, hay fórmulas para un interés anual simple, por ejemplo, que es la que está acá, que es la que se aplicó en el ejemplo 2, pero que tampoco lo vamos a nosotros verlo de con mayor profundidad, solamente esto lo mencionamos, ¿ya? O también, ¿cierto?, para calcular la ganancia o la pérdida de ciertos productos, entre muchas otras aplicaciones en donde el porcentaje sí está incluido. Entonces, cualquier cosa que se varíe mediante un porcentaje, estamos hablando de porcentaje de variación porcentual, tanto como aumento o como descuento, ¿ya? Y que esto debe ser aplicado al porcentaje antes de calcularlo. O sea, si algo aumenta un 20%, calculo el 120. Si algo yo tengo un 60% de descuento, calculo el 40%, ¿ya? Para hacerlo más rápido y saltarme estos pasos, ¿ya? Ahora, luego de finalizar, ¿cierto?, esta presentación, ¿ya? Les voy a mostrar, ¿ya? Vamos a mantener, ¿cierto?, todo esto que rayamos. Vamos a guardar para después enviárselo. Vamos a revisar las actividades que vamos a hacer en su cuadernillo, ¿ya? Ahora, en la página 32, ¿ya? Que es la primera actividad que van a tener, ustedes tienen que realizar un aumento porcentual, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que al 100% ustedes le van a aumentar el 24%. Por lo tanto, ¿qué es lo que van a calcular ustedes? Van a calcular el 124%. ¿124% de qué? 124% de 700, 124% de 35, 124% de 270 y así sucesivamente, ¿ya? Ahora, ¿cómo van a hacer esto? Ustedes van a multiplicar 124 por 700 y el resultado lo dividen por 100. Resultado acá. 124 por 35 dividido por 100. Resultado acá. 124 por 270 dividido por 100. Resultado. ¿Se entiende? Y esto es todo mecánico. Siempre lo mismo. 124% por 25.600 dividido por 100. ¿Ya? Y todo eso se hace de esa manera. Ahora, cuando hagan el ítem 2, ya no es aumento, sino que es disminución. Disminuye un 8% los siguientes números. Por lo tanto, en vez de calcular el 100%, página 32, Sofía, en vez de calcular el 100%, si yo le disminuyo un 8%, ¿qué porcentaje voy a calcular? ¿Mm? 92. 92. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá en este ítem? Calcular 92% de 990, 92% de 256, 92% de 3450, 92% de 450.000 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué hacen? Multiplican 92 por 990 dividido en 100, 92 por 256 dividido en 100, 3450 por 92 dividido en 100 y así con los 6 ejercicios. ¿Me entiendes? Entonces, aumento porcentual, aumenta el 24 al 100, disminución porcentual, le disminuyen 8 al 100 y calculan el porcentaje. Profe, yo tengo duda en la primera. Ya, ¿qué duda tiene? O sea, es que aún no comprendo cómo, o sea, es como las anteriores, los otros ejercicios, no es lo mismo. Sí, sí, es calcular el 124%. Ah, Entonces usted ah, ya. multiplica 124 por 700, lo divide por 100. Ah, 124 por 35 dividido por 100. Y todas se hace igual. Y acá, en vez de ocupar el 124, acá ocupan el 92. ¿Por qué? Porque disminuyeron 8%. ¿Ya? Entonces, ya. cuando ustedes aumentan el 24%, me da 124. Si ustedes disminuyen un 8%, me da 92.
Y acá es exactamente lo mismo porque después vienen puros problemas aplicados. ¿Ya? En las dos páginas que vienen son puras situaciones diarias. O sea, no muy cotidianas para algunos, pero sí cotidianas para muchos. ¿Y si el 8% hubiera sido otro número? Por ejemplo, ¿cuál? A ver. 15. Ya. Si hubiera sido 15% de descuento, yo tengo que calcular 100 menos 15, 85. ¿Cierto? Entonces yo calculo el 85% del número. 85. Ah, ya. Porque 85 es 100 menos 15, ¿cierto? Sí. Sí, ¿cierto? Ya, entonces, el aumento porcentual o la disminución porcentual en números, así como está planteado la 1 y la 2, es súper fácil, ¿ya? Porque usted simplemente le suma 24 al 100, calcula el porcentaje. Le resta 8 al 100 y calcula el porcentaje. Listo. La dificultad va a ser cuando ustedes tengan que leer y tengan que analizar y tengan que determinar qué hacer en cada ítem, en cada ejercicio, ¿ya? Por ejemplo, Arturo compró un automóvil usado y pagó 2,5 millones. Si el automóvil se devalúa un 4,5% anual, ¿cuánto se devalúa el primer año del precio del vehículo? Entonces ustedes van a ver, ¿esto es un aumento porcentual o una disminución porcentual? Eso es lo primero que se tienen que preguntar. Si va a aumentar o va a disminuir. Y como dice devalúa, que son, bueno, si estas palabras no las conocen, búsquenlas, ¿ya? Busquen en el diccionario. ¿Qué significa devaluar? ¿Ya? En este caso, devaluar es disminuir, ¿cierto? Porque es una pérdida del valor. Entonces, al devaluar, yo tengo que descontar. Entonces, al 100% yo le tengo que descontar 4,5. ¿Me va a dar cuánto? Me va a dar 95,5. Entonces, ustedes calculan el 95%, no, el 95,5% del vehículo, del valor de 2,5 millones, y le va a dar el valor final, ¿cierto? Que le va a dar el vehículo después de un año. O sea, va a disminuir los 2,5 millones. Va a dar aproximadamente como 2,350,000, una cosa así. Entonces, eso es lo que va a costar. Ahora, ojo bien, pregunta, ¿cuánto se devalúa el primer año del precio del vehículo? Y ustedes tienen que calcularse estos 4,5% de 2,5 millones, le va a salir aproximadamente como 150,000, 125,000, una cosa así. ¿Ya? Aproximadamente. Y ustedes colocan cuánto es el valor cuando hagan los cálculos correspondientes. ¿Ya? Por ejemplo, fíjense bien, a principios de mes, el precio de la gasolina 95 octanos era de 750 pesos el litro. Si aumentó en 12% el día 10 y luego disminuyó el 5% el día 24, ¿cuál es el precio a fin de mes? Entonces ustedes calculan el 12%, o sea, como aumentó 12%, calculan el 112% de 750, le va a dar un monto, y luego como disminuye el 5%, calculan el 95% del monto del día 10 y van a obtener el precio de final de mes. ¿Se fijan? Entonces, es lo mismo que están haciendo en el ítem 1 y 2, la diferencia es que ahora lo están aplicando en conceptos cotidianos. ¿Ya? Entonces, quizás ahí yo creo que se les va a complicar un poquito más la situación porque van a tener que analizar cada ejercicio distinto. Entonces, por eso es importante leer bien, ¿ya? Y saber a cuál de los dos conceptos voy a asociar. O lo asocio al aumento o lo asocio a la disminución. ¿Ya? Pero básicamente la ciencia es la misma, ¿ya? Solamente ahí los invito a poder leer bien, ¿cierto? Para poder estar bien atentos a lo que deben hacer y obviamente si tienen dudas, traten de hacer el ejercicio, ¿ya? Y cuando lo tengan hecho, me envían un correíto, ¿cierto? Con una foto del ejercicio y les digo si está bien, si está mal, si se equivocaron, cómo tienen que hacerlo para poder ayudarlos mejor, ¿ya? Ahora, si me envían el ejercicio en blanco, no creo que les pueda ayudar mucho porque la idea es poder ver en qué se equivocaron o en qué están bien o en qué están mal, ¿ya? Así que les invito a poder hacerlo lentamente. Recordemos que ahora es solamente una clase de materia. La próxima semana vamos a hacer una clase de ejercicio en donde vamos a analizar varios de estos problemas y los vamos a resolver. Ya yo se los voy a mostrar resueltos para que veamos cómo vamos a avanzar. Bien, así que por hoy, cierto, sería esto.